Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para todas y para todos. Gracias por estar en este espacio que busca poner un tema fundamental en en la agenda del país, en la agenda del Perú y en la agenda del mundo. El agua, clave en la reactivación económica del país. Gracias a todos por conectarse a este evento, decía, el agua clave en la reactivación económica del Perú, un evento que busca resaltar la importancia del agua para la economía, un ancla fundamental, decía, para el desarrollo sostenible del país y el mundo. Perú es quizá el país de América Latina que tiene el reparto más desigual del agua a lo largo de su territorio. Esto debido a su orografía y a su clima, a pesar de que se estima que cuenta con aproximadamente el 2% de las reservas de agua dulce del mundo, el 97% de este caudal, producto de las abundantes precipitaciones, las lluvias, se vierte finalmente hacia la cuenca amazónica y solo el resto, el 3%, fluye hacia la costa, que es precisamente donde se concentra o donde se encuentran los grandes núcleos de población, como por ejemplo la capital, Lima. Este espacio tiene como objetivo compartir y generar reflexiones sobre los retos vinculados al agua, así como las oportunidades y formas de aprovechar y salvaguardar este recurso al máximo, recordando que el agua dulce es un recurso finito, una idea que hay que poner en la cabeza del Estado peruano, que hay que poner en la cabeza de todos y cada uno de los peruanos. La costa, especialmente Lima, genera el 80% de la producción comercial del Perú y Lima sola concentra el 50% del PBI nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú. Si no hay agua, no hay industria. Si no hay industria, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay trabajo. En Lima hay una cobertura del 93%, es decir, casi 1 millón de personas no tiene conexión directa de agua y se abastecen del servicio a través de camiones cisternas privados. Se estima que Lima consume en promedio 175 litros de agua por persona por día. Sin embargo, para poner un ejemplo, en Ventanilla se consumen 27 litros de agua por persona por día. Hay otras ciudades, como por ejemplo Tel Aviv, consume 50 litros y en Ciudad del Cabo, en África, el agua se limitó a 50 litros por persona por día en la antesala del día cero. Según SUNASA, el consumo del agua varía de acuerdo a cada distrito en Lima. Vamos a poner un ejemplo, San Isidro consume 447, poco más de 447 litros de agua por persona diariamente. Y Lurigancho, Chosica es el otro extremo. Allí se consumen aproximadamente 15 litros de agua por persona por día. Esas son las desigualdades que enfrentamos. El río Rímac tiene un promedio de 42 metros cúbicos por segundo de agua. En invierno, de marzo a noviembre, tenemos que se generan 15 metros cúbicos de agua por segundo. Y en verano, esta cifra se eleva a 100 metros cúbicos por segundo. Con el cambio climático se observan cada vez más inmensos cambios, inmensas cantidades de agua que llegan y se precipitan en muy poco tiempo, lo que nosotros conocemos como huaicos. Y por otro lado, hay cada vez más sequías. Lo que antes sucedía 50 años o más, ahora sucede cada 10 años o menos. Por lo tanto, es urgente planificar un uso inteligente y estratégico del agua dulce, sabiendo que es un recurso, repito, finito, un recurso limitado y fundamental para la vida, para la sostenibilidad de la vida en nuestro país y en el mundo. Este evento, quiero comentarles, es organizado por TNC como socio de Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, Acuafondo, y el 2030 Water Resource Group. Es cofinanciado por la Iniciativa Climática Internacional del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección a la Naturaleza y Seguridad Nuclear a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Antes de iniciar, envíenos por favor sus preguntas luego de cada ponencia
y serán absueltas estas por interno. Para iniciar el evento, tengo el gusto de invitar a Fernando Gersi, director de Nature Conservancy en Perú y en representación de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, para que nos dé las palabras de bienvenida. Fernando Gersi, buenos días y adelante. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Melissa, por toda esta introducción. Creo que ha ayudado tremendamente toda esta información a poner en contexto la importancia de este evento. Agradezco también a nuestros socios en esta iniciativa, que ya los mencionaste, Iniciativa 2030 Water Resource Group, Aquafondo y la Alianza Latinoamericana, y sus socios que consideran también a la Iniciativa Internacional del Clima, al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, a la Fundación FEMSA y al Banco Interamericano del Desarrollo, el BID. Entonces, a nombre de todas estas organizaciones, agradecerles también a todos los que nos acompañan a través de las plataformas sociales de Facebook Live y LinkedIn, y principalmente agradecer a todos los que nos acompañan para este debate, para estas presentaciones, tanto brindándonos información sobre la seguridad hídrica en el mundo, sobre el efecto en el Perú, las reflexiones que podamos tener al final sobre el tema del agua en función al desarrollo del país, no solo frente a la coyuntura de la reactivación económica, sino también una perspectiva mucho más de largo alcance sobre desarrollo sostenible, donde procuramos, obviamente, progresar hacia un mayor balance entre el bienestar social y ambiental, particularmente en un contexto de crecientes efectos negativos del cambio climático en países como el nuestro, como ya se ha mencionado, que están enfrentando serios desafíos de seguridad hídrica. Entonces, simplemente agradecerles. Creo que este es un evento que encaja perfectamente en el espíritu de todos los socios de esta iniciativa, que es promover el diálogo, entendiendo que las soluciones a todos estos desafíos no se van a poder lograr de manera aislada, sino requieren no solo la participación, sino realmente el serio involucramiento de los diferentes sectores, tanto del sector público como privado, de las diferentes instituciones y la sociedad civil, para llevar adelante una agenda mucho más responsable para la gestión del agua, en la cual las soluciones basadas en naturaleza adquieren una importancia trascendental. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a nombre de todas las organizaciones y bienvenidos a este evento. Muy bien, muchas gracias, Fernando, por estas palabras de apertura de este evento, el agua clave en la reactivación económica del país. Recordemos, el agua es un recurso finito y es fundamental para sostener la vida en el Perú y en el mundo. Nuevamente, gracias, Fernando. Quiero iniciar inmediatamente presentando a Andrea Eriksson, directora adjunta global de seguridad hídrica y alimentaria de Nature Conservancy. Bienvenida y adelante, Andrea. Te escuchamos.
Buenos días, muchas gracias por la invitación a estar con ustedes hoy en día. Les felicito a todos por reunirse y juntarse sus esfuerzos sobre el tema de agua tan importante en Perú, en todas partes del mundo. Ahora, mi deber ahora es darle un vistazo muy rápido del asunto de seguridad hídrica mundial. En algunos casos, lastimosamente, se puede decir inseguridad hídrica. Le damos una vuelta. Primero, como bien dijo Melissa, o sea, el agua es un recurso finito. Si podemos imaginar nuestro globo y colectar todo el agua y ponerle en su esfero, o sea, solito el agua salado y agua dulce junto, aparece más o menos de este tamaño relacionado con el globo entero. Ahora, si solamente vemos al agua dulce, es así todavía más pequeño. Y la parte accesible al ser humano que está en nuestros lagos o ríos o acuíferos que están cerca a la superficie, es solo así. No sé si lo vieron. Ahora, otra vez. Todo el agua, vemos ahí ese punto, ese círculo blanco, todo el agua dulce y la parte que es accesible a nosotros. Este esfero solamente tiene como 56 kilómetros de distancia, de diámetro. Y con eso tenemos que vivir todos nosotros y todos los sistemas naturales en el mundo. O sea, es finito. Bien, ¿cómo va allá? Bueno, las tendencias no son tan buenas, por decir. Este es el lago o Mar Alan, o sea, es un sitio que está en Kazajstán, está muy, muy lejos de nosotros. Bueno, hace unos cuantos años era un lago normal. Tiene un tamaño más o menos, entiendo, como sería como 26 veces el tamaño de provincia Lima o como la región Cusco. O sea, no es un lago chiquito, es así bastante grande. Y vemos cómo está hoy en día, que con el trabajo de represas para agricultura, para otros fines de ser humano, ya se ha hecho esto un sistema ya no existente. O sea, y hubo personas ahí que trabajaron en las aguas en el tema marino y y todavía, o sea, a un día no tiene su recurso. Estoy viendo que las láminas están atrasito para mí. Déjame darle chance a que me alcancen. Bueno, tantito más. Bien, pueden ver entonces su pantalla, el atrás, o sea, la escasez de agua que se encuentra hoy día en este mar que tiene el tamaño de la región de Cusco. Ahora, siguiente. ¿Cuáles son las tendencias a nivel global en cuanto a consumo y impacto? Y podemos ver aquí en cada una de esta pantalla, que no vamos a ver por todos los detalles, pero cada uno de ellos puedes ver ese aumento en forma muy súbita pasado en 1950. Algunas de esas cosas son buenas, o sea, como el PIB está aumentando al mismo tiempo que la población del mundo está aumentando. Otras cosas no tan buenas. Estamos viendo el cambios en nuestro clima, el cambios de uso de recursos de tierra y de mar. Entonces podemos ver, pero son patrones muy fuertes en todos los diferentes sectores. Ahora, siguiente. ¿Cómo ese aumento de uso impacta las aguas? Primero hablamos un poquito sobre calidad de agua y ese mapa nos muestra cómo es la calidad de agua y donde está en negro no está bien, está mal. Y eso solo refleja a la contaminación que viene del sector agrícola, o sea, sin nitrógeno, fósforo, ese tipo de cosas. Entonces no estamos hablando de otro tipo de contaminación, pero con eso podemos ver, hay grandes partes del mundo que están ahora en crisis en cuanto a contaminación de agua. Y esa contaminación por sector agrícola, pues no quiero así hacerles como los malos de la película, todos nosotros dependemos de la comida, pero ese nitrógeno tiene impactos en salud muy fuertes. Por ejemplo, con cada aumento de 1 kilogramo de nitrógeno utilizado por el sector agrícola por hectárea, kilogramo por hectárea,
aumenta la tasa de retraso de desarrollo de niños, un porcentaje de más o menos 19%. Entonces es importante ese impacto en cuanto a calidad de agua, solo con ese sector. Ahora, en cuanto a la escasez de agua, y aquí encontramos lastimosamente una historia muy fuerte para Perú. La escasez está aumentando ya desde 1900 hasta hoy en día sigue creciendo. Ahora, claro que el cambio climático tiene parte de ese cambio, pero no es así solo cambio climático, es también el uso del ser humano en todos los sectores, principalmente otra vez en agricultura, pero también en industria, en nuestras casas también. Ahora, siguiente. Con el cambio climático, sí encontramos que hay diferencias muy importantes que estamos viendo en todos los sectores. Estamos viendo que infraestructura tiene un riesgo mucho más alto por cuestiones de sequías, como es el caso de Sao Paulo y su agua, sus reservorios de agua, o puede ser también por inundaciones. Vemos por el cambio climático hay cambios en el nivel de nitrógeno y calor en sistemas como lagos, y vemos a la pérdida de peces y contaminación como se ve en Toledo, Ohio, en los Estados Unidos. Y hay personas que están ya pasando por el mundo buscando sitios donde pueden vivir porque les falta el agua o por los casos de inundación les está afectando tan fuertemente que están migrando de un lado a otro lado del mundo, como hemos visto mucho en África. Eso es lo que estamos viendo ahora con el cambio climático. Bueno, siguiendo a nivel global, hemos visto que en el reporte de crisis global, ha salido crisis de agua 8 veces en los últimos 8 años. De hecho, son un poco más, pero ya son 10 años que ha salido como unos mejores, o sea, en la lista de los malos, digamos, a nivel global. Sí vemos que esa escasez va a seguir aumentando y importante, según el Banco Mundial, va a haber pérdidas del PIB hasta 6% por cuestiones de agua, por falta de agua o demasiado agua con los daños de inundaciones. Imagínense lo que es de pérdida de PIB de menos 6% a nivel de algunos países. Bien, ¿qué sigue? Desde el punto de vista Nature Conservancy también nos preocupa todo eso para el ser humano y nuestras comunidades donde vivimos nosotros, pero a nivel de biodiversidad también hay patrones muy negativos en cuanto al número o sea, las poblaciones que se encuentran en los sistemas de agua dulce, y eso es una caída muy profunda en esa área. Ahora, ¿qué sigue? A ver, vamos a lo positivo. ¿Cómo es la seguridad? ¿De qué se trata? Obviamente, la seguridad hídrica, o sea, pensando fríamente qué es tener la cantidad de agua en la calidad que se necesita para el uso del ser humano, que sea para nuestro uso en la casa, agricultura, infraestructura, energía, industria, ¿no? Y eso está en el corazón y queda en el mero centro de todos los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible. O sea, no hay ninguno de ellos que se puede llegar a cumplir sin tener la seguridad hídrica. Ahora, desde el punto de vista de Nature Conservancy, y yo sé que muchos de ustedes también comparten ese punto de vista, es que no se puede tener, ahora si seguimos al siguiente, que no se puede tener la seguridad hídrica sin tener la integridad ecológica, que todo depende del sistema natural de donde viene el agua. Si no hay agua que viene de la montaña o del acuífero, pues no hay agua para seguridad hídrica. Entonces, es así de tan sencillo. Ahora, hacerlo no es tan sencillo. Ahora, solamente para dar un pequeño, qué se puede hacer para mejorar las condiciones en sistemas naturales, tenemos lo que se llama soluciones basadas en la naturaleza, como la producción forestal, reforestación, mejores prácticas en agricultura, y estos pueden llevar a beneficiar a las personas en mayor cantidad de agua y mejor calidad de agua, o sea, tratando de enfrentar esos problemas que acabamos de ver. Y eso se ve
en el campo donde ustedes están trabajando con fondos de agua, o puede ser por los trabajos con los campesinos que están produciendo la comida para empresas, etcétera. O sea, son cosas que podemos ver en nuestras cuencas donde vivimos nosotros. Ahora, a nivel global, volviendo al global una vez más, hemos visto que esta solución tiene una gran oportunidad. Ahora, por un lado, porque puede mejorar las condiciones de las cuencas, con ello mejorar las condiciones para muchas especies que viven ahí, pero también vimos, pensando en el costo-beneficio, que la gran mayoría de ciudades grandes donde vivimos nosotros este estudio, ahora ustedes estarán viendo a dónde están las ciudades de Perú, no se preocupen, hay muchas más oportunidades en Perú, solamente que podemos solamente hacer un análisis muy high level, muy a alto nivel acá. Y también que serían beneficiado más de 1.000 millones de personas, mucho más. O sea, al final del día, cuando estamos pensando en todas las personas que viven en esas cuencas y que también han mejorado condiciones de vida para ellos, es mucho más. Entonces, tiene sentido tratar de unir esfuerzos con el sector de conservación, con el sector industria, de las empresas privadas, de tratar de unir soluciones, tanto de infraestructura gris como verde, y mejorar nuestra calidad de agua. Ahora, otra vez, y para concluir, o sea, el agua es asunto de todos, entonces el trabajo mancomunado, el trabajo en conjunto que ustedes están haciendo es tan importante, y quisiera hacer hincapié que realmente Perú ya ha tenido un impacto global. ¿Cómo? Por el esfuerzo de muchas de las empresas de ustedes, ya han formado proyectos, colaboraciones, trabajo colectiva, que están teniendo un impacto basado en la ciencia, que ya tenemos resultados que podemos incluir, o sea, compartir. Y además, hay trabajo de política ambiental. Un ejemplo sumamente importante de Perú es el trabajo de política ambiental, donde se han incluido las soluciones para el cambio climático, soluciones basadas en la naturaleza, dentro del contexto de lo que se puede invertir del sector público. Entonces, eso ayuda a que se hace el enlace entre el sector privado y sector público, y esto no es muy común fuera de Perú. Entonces, un punto muy a favor de ustedes. Ahora, yo también me he compartido, es una encuesta hecha por líderes empresarios en Perú, y lo que vemos que también el sector privado de Perú está súper involucrado, están dedicados, están trabajando a favor de los objetivos de desarrollo sostenible, y es también importante que gran parte está en en inversiones en agua. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que aquí tienen el sector privado ya puesto a trabajar conjuntamente con el sector público, y que de hecho ya han hecho muchos esfuerzos. Entonces, hoy en día, donde empiezan a ver qué más que tenemos que hacer, qué podemos hacer juntos, yo creo que están en ya buenas condiciones. Así, con eso cierro mi comentario. Ojalá que les haya servido ver un poco el contexto global de agua, pero más que todo quisiera terminar agradeciéndoles por la invitación, pero otra vez felicitándoles por el trabajo que ya se han hecho en Perú y por el trabajo que tienen por hacer conjuntos y trabajando muy de mano. Muchas gracias. Muchas gracias a Andrea Erickson, directora adjunta global de seguridad hídrica y alimentaria de Nature Conservancy, por lo que nos ha entregado esta mañana en relación al agua y al uso inteligente del agua. Inmediatamente quiero presentar a César Fonseca. Él es coordinador para América Latina del 2030 Water Resource Group. Quiero escucharte, César. Buenos días y adelante.
Buenos días, Melissa. Muchas gracias por la presentación. Y realmente es un gusto acompañar a la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, a Acuafondo y a TNC esta mañana para conversar sobre el rol del agua en la reactivación económica del país. En el caso peruano, ¿no? La reciente aprobada Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026 señala prioritaria la intervención en acciones que permitan reducir la brecha de servicios de agua, saneamiento, energía y conectividad, con especial énfasis en el ámbito rural y periurbano, donde quizá hay las brechas más difíciles de cerrar, ¿no? Y la promoción de la seguridad hídrica en el agro, con siembra de cosecha, en inversiones en sistemas de riegos modernos y tecnificados, con sistemas de gestión sostenible de agua para el uso productivo, social, ambiental, articulado y complementado con otras infraestructuras económicas. En estos esfuerzos queda claro que el rol del sector privado y la colaboración entre sectores es vital. Y en esta oportunidad vamos a explorar algunos de estos retos y oportunidades del agua en el sector claves y su relación con la actividad económica. Para comentar brevemente nada más sobre un punto que Andrea Erizo tocó en la presentación anterior, ¿no? Bueno, en el Perú, por la pandemia, hemos tenido un decrecimiento económico del 12% en el 2020. Imagínense ser afectados por los efectos que la crisis del agua puede tener, que implicaría una reducción de 6% de Producto Bruto Interno, ¿no? O sea que el reto es mayor y justamente tenemos ahora una conversación con panelistas que recogen toda esa expertise, experiencia del sector público, del sector privado y la cooperación internacional. Antes que nada voy a tener que excusar al viceministro de Gestión Ambiental, a Mariano Castro Sánchez Moreno, que por motivo de fuerza mayor no ha podido participar el día de hoy, pero sí voy a presentar a los panelistas que tenemos, que son panelistas del más alto nivel, empezando por don Iván Lucic, ¿no? Que es el presidente del Consejo Directivo de la SUNAS, de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento del Perú. Con una experiencia amplia en temas de agua, regulación, ¿no? Graduado de la Universidad de San Marcos. Tenemos también a Francisco Dumbler, que es el presidente del directorio de SEDAPAL. Francisco ha sido ministro de Construcción, Saneamiento, viceministro de Saneamiento, ha sido secretario general de la ANA y tiene una experiencia grande, aparte de una expertise muy grande como maestro, ¿no? En Centro, en temas de gestión estratégicas. Tenemos también la representante de Bacus, a María Luisa Ángeles Grandes, que es la gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Bacus. A Maximiliano Canaleas, gerente de Sostenibilidad de NELD en Perú, que tiene una experiencia también muy amplia en temas de relaciones externas y sustentabilidad en varios países de América Latina. A Javier León, que es el jefe, el director de Asuntos Corporativos de Nestlé en Perú y Bolivia. Y también a la señora Tania Páez, ¿no? Del especialista senior de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, y una persona también con mucha experiencia en el sector agua, con doctorados y maestrías en ingeniería ambiental y más de 15 años de experiencia en el campo de ingeniería sanitaria en América Latina. Agradecemos a todos ellos su participación y también a todas las personas que están conectadas escuchándonos, y quisiera comenzar esta conversación pidiéndoles a cada uno de los panelistas, ¿no? Basada en la experiencia y en el sector que representan, ¿cuáles serían las acciones más urgentes para visibilizar el rol clave del agua en la reactivación económica del país? Y empezamos con los comentarios de Iván Lucic, presidente de la SUNAT. Adelante, Iván.
Sí, tomamos nuevamente la moderación y le repito la pregunta, ¿cuáles serían las acciones más urgentes para visibilizar el rol clave del agua en la situación económica del país? Y le paso la palabra a Iván Luchis, presidente de la SUNAT. Gracias, César. Muy buenos días con todos y todas. Muchas gracias a The Nature Conservancy por la invitación. Yo creo que lo primero que debemos medir es, o sea, tomar como acción es medir el impacto que tiene el acceso al agua segura en la salud de las personas, en la educación y en las brechas de género, ¿no? Y a partir de estos impactos, y esto creo que es importante, evaluar el beneficio que genera en las finanzas públicas. Por ejemplo, es de interés conocer el impacto que genera el agua clorada abastecida a través de camiones cisternas en esta etapa de pandemia sobre salud de la población y atención escolar. Nosotros en SUNAS hemos estimado, por ejemplo, que la disponibilidad de agua clorada está reduciendo hasta en 6 veces la probabilidad de contagios en COVID. Reduce en 4.5% de la incidencia en enfermedades diarreicas agudas, en 7% la tasa de mortalidad infantil, 12% incrementa las matrículas del escolar. Y por cada sol invertido en agua se ahorran aproximadamente 15 soles en gastos de salud pública. Bueno, además, otra de las acciones, siempre, digamos, de la perspectiva de medir escasez, ¿no? y valorar la contribución a la generación de valor económico en el agua, ya, pero más que hacer esta medición de decir cuánto es que reduce puntos en el PBI, una reducción en la disponibilidad de agua cruda, creo que es importante internalizar la escasez en el proceso de toma de decisiones de los agentes, ¿no? De modo de que se pueda evidenciar que el desperdicio del agua y la contaminación afecta a la eficiencia y los costos de las empresas. Porque cuando el agua se presenta como escasa, los agentes económicos, incluido el gobierno, adoptan medidas para su aprovechamiento racional. Claro, es importante mencionar también que en el Perú nuestra contabilidad en términos de aporte al recurso hídrico en la economía es muy deficiente. La tabla de insumo producto, la tabla de relaciones intersectoriales de los sectores económicos data del año 2007, pero aún no tenemos capacidad de incluir la provisión de agua cruda como un insumo para medir el valor económico. Es importante también monitorear la hidrología de las fuentes de agua que utilizan las empresas, que utilizan los regantes, y evaluar los impactos que generan los proyectos de conservación y restauración sobre la regulación hídrica y el control de la erosión en los ecosistemas, ¿no? De esta manera, tanto las empresas de agua, los operadores de riego, tomarán decisiones de inversión considerando la información sobre la disponibilidad. Bueno, también una medida importante es publicitar la información del monitoreo de caudales y de extracción de agua subterránea por parte de los usuarios, ¿no? Así como también publicitar el monto que se paga a la Autoridad Nacional del Agua por la retribución económica y a CEAPAL por el servicio de gestión y monitoreo de aguas subterráneas, ¿no? Con el propósito de inducir al cumplimiento de las empresas a formalizarse y a extraer las aguas según lo que corresponda en la licencia y el pago. Evaluar también efectividad en otros instrumentos como valores máximos admisibles, ¿no? Los vertimientos del agua residual a la alcantarilla y si este mecanismo está incentivando a cambio de conducta y adoptar mejor tecnología, ¿no? Bueno, finalmente, ya hemos desde la SUNAS aprobado un nuevo reglamento de tarifas que va a poder medir la tarifa que permite el cierre de brechas, ¿no? O sea, es importante que conozcamos cuál debe ser el nivel tarifario para poder cerrar las brechas y de esta manera contribuir a que las empresas de agua puedan apalancar financiamiento y garantizar el repago de cualquier tipo de préstamo y con eso acelerar el proceso de cierre de brechas de agua y saneamiento. Gracias, César. Muchas gracias, Iván. Y ahora pasamos a los comentarios del viceministro de Gestión Ambiental,
el doctor Mariano Castro Sánchez Moreno. Adelante, viceministro. ¿No se escucha? Sí, adelante. Sí, mil disculpas. Sí. El cursor no llegaba a donde correspondía. Bien, nuevamente, buenos días con todas y todos. Quiero destacar la iniciativa de este evento en donde efectivamente diversas voces, diversas partes, nos juntamos para, creo que la cuestión más urgente, que es la pregunta, la cuestión más urgente para destacar el rol del agua en la reactivación, que es el de la visión y acción común. Esto que suena muy de mediano o largo plazo es, creo que lo básico para cualquier enfoque, para cualquier política, para cualquier desarrollo de acciones que estemos tanto en época de reactivación, digamos, en etapa de reactivación o en cualquier momento. En un país como el Perú, la cuestión del agua siempre es clave, y para la reactivación aún más. Y para ello, dado su carácter multiusuario, multibeneficio, el rol tan importante para el bienestar de las personas y el desarrollo de las actividades económicas, el agua es siempre fundamental. Ahora, ¿cuáles son las acciones urgentes a partir de esa visión y acción común? Yo creo que, necesitamos no perder de vista dos cuestiones. Una primera, que tiene que ver con el enfoque de derechos. Este enfoque de derechos supera aquella visión de solo el enfoque de necesidades. ¿Qué significa esto? Un enfoque de derechos en una política como el tema de la reactivación vinculada con la cuestión del agua significa, uno, desarrollar capacidades en las entidades de gobierno de diverso nivel, en las entidades sociales, en las entidades empresariales, para efectos de que podamos abordar efectivamente las brechas significativas que tiene la cuestión del agua en nuestro país, en sus diversas dimensiones. Por otro lado, una atención efectiva de las necesidades, una atención efectiva de lo que son las carencias que tienen que ver con la cuestión del agua en este momento de reactivación. Este enfoque de derechos debe aplicarse a lo que es una acción multinivel, ¿no? Una acción multinivel que empieza por ejemplo, yo recuerdo con diversas representantes de Acuafondo, estuvimos en la parte alta, cerca de San Pedro de Casta, parte alta de la cuenca del Bochirí, conversando con actores locales, con gente que está trabajando en manera efectiva, junto a además proyectos del mismo Acuafondo, proyectos que también el Ministerio del Ambiente viene impulsando, para efectos de realizar una recuperación de aquellas tradiciones y capacidades milenarias en cuanto a la cosecha, a la siembra y cosecha de agua, ¿no? En una cuenca súper importante para efectos de una reactivación, además con inclusión. Una reactivación que atienda las necesidades de agua para la población y atienda las necesidades de agua para las actividades rurales. Solamente al frente de aquella zona donde se había hecho esas actividades de recuperación de la infraestructura natural para efectos de una siembra del agua y un mantenimiento del agua el mayor tiempo posible del año, al frente, pues teníamos varias comunidades que no habían tenido este desarrollo de capacidades, este enfoque de derechos que mencioné al inicio, que se seguían abasteciendo con largas mangueras, no estoy hablando de nada sofisticado de infraestructura, ¿no? Mangueras de agua, por el cual tenía que pagar más de 1.000 soles por el abastecimiento de agua y además en condiciones de salubridad y dificultades diversas. Ese nivel local es fundamental para la reactivación con inclusión. El segundo tiene que ver efectivamente con las acciones de inversión de mayor nivel, que son fundamentales, porque estos asuntos requieren efectivamente una priorización de la inversión pública y alianzas público-privadas en esta materia. Y también la acción global,
La emergencia climática nacional no es un asunto para mañana o pasado, ¿no? La emergencia climática global y también nacional, anunciada por el presidente Castillo en la Asamblea de Naciones Unidas y también por el secretario general de Naciones Unidas y diversos otros grupos de países como Unión Europea, etcétera, es urgente. Esa emergencia climática nacional está en una propuesta de mano normativa que está siendo puesta ya por el Ministerio del Ambiente en consideración del Consejo de Ministros, apunta a estos dos elementos que he priorizado en esta intervención, César. El enfoque de derechos y una acción multinivel. Pero no nos olvidemos bajo una visión y acción común. Ahora en la urgencia y siempre. Y asignándole recursos, instrumentos de gestión, mejores capacidades y un monitoreo, como bien señaló Iván, un monitoreo que nos permita ver efectivamente cuál es la eficacia de estas acciones. Gracias, César. Muchas gracias, Mariano. Y pasamos ahora a Francisco Dubler, que es el presidente y director de CEDAPAL, con amplia experiencia también en tratar de resolver estos problemas. Francisco, ¿no? ¿Cuáles serían las acciones más urgentes para visibilizar el rol de la clave del agua en la reactivación económica del país? Ok, gracias a TNC, gracias César por darme la palabra. A ver, yo quiero vincular dos cosas, reactivación económica con brecha, porque creo que ese es un tema, aunque no tenga un enfoque tan ambientalista en este momento, si hay una segunda pregunta intervendré, pero a ver, Lima, que si bien tiene la mejor cobertura de agua y saneamiento del Perú, de todas las ciudades del Perú, pues llegamos a aproximadamente 93%. Ya lo habíamos comentado, ese gap, esa brecha de 800,000 personas todavía no cuentan en esta megaciudad de 11 millones, no cuentan con servicio de conexión domiciliaria. Y ese tema tiene que ver con proyectos de inversión a nivel de fuentes de agua, a nivel de redes de agua y alcantarillado y también plantas de tratamiento de aguas residuales. Y no solo el título es bonito porque no hay que decir proyectos de inversión. Lo que necesitamos son buenos proyectos. Y la evidencia en CEDAPAL es que desde el día que empieza a elaborar un proyecto hasta el día que le pone la instalación domiciliaria a un ciudadano que no tiene conexión, pasan 10.4 años en promedio, ¿no? Hay proyectos que se pasan mucho más y evidentemente eso es causa de conflictividad social y en una ciudad además que se expande sin ningún tipo de planificación. Y para hacer buenos proyectos, ¿no? Porque esto tiene que ver con que la infraestructura y la actividad de construcción es la que dinamiza más la actividad económica por cada sol, dependiendo de los estudios. Tengo varios estudios, pero entre los diferentes especialistas, por cada sol que pones en actividad de construcción, dinamizas 10 a 14 soles la economía. Desde la señora que va a preparar alimentos y le lleva a los trabajadores, hasta la actividad de transporte, de materiales, de construcción, arena, cemento, o sea, se dinamiza la actividad económica y obviamente genera empleo. Vengo de una reunión ayer con la Federación de Construcción Civil, con la CGTP en pleno, y evidentemente esta es una preocupación de cómo ayuda la actividad de construcción. Sigo en mi razonamiento, me falta un minuto para terminarlo. Si necesitas buenos proyectos, necesitas un sistema licitario de excelencia diferente al que existe en la actualidad en el Perú, que en donde en el proceso mismo es capaz de trabarse, de controversiarse, ¿no? Y por lo tanto, tienes muchos de los proyectos que ha lanzado CEDAPAL en historias pasadas que están en temas, están conflictuados en arbitrajes, en procesos judiciales, en el tribunal de la OCE, que hacen imposible ir a la velocidad que queremos. Y entonces, un primer mandato es haber cambiado todo este sistema licitario por uno más ágil. Evidentemente tenemos varios modelos, va desde el que utiliza la Autoridad de Reconstrucción con Cambios al que hemos optado, que es con la UNOPS, ¿no? Y lo segundo es que hemos hecho, creo yo, un acuerdo que históricamente le va a ser muy potente para CEDAPAL para los próximos años,
hemos creado una oficina de PMO, de Project Management, no es el PMO de Iván, una oficina de Project Management que en los próximos años, ¿no?, debería garantizar la correcta ejecución de los proyectos y evitar todas las controversias en el camino. Solo así garantizaremos tener mejores proyectos. Y solo un dato, en este tema, por ejemplo, de el proyecto ecosistémico Millo Carampoma, se generan 80,000 jornales, o sea, es una cantidad impresionante. Para esa gente es un montón de recursos que nosotros, los que estamos en la parte baja, contribuimos a la reactivación económica. Y solo para terminar, y creo que lo aludió Iván hace un momento, es este tema de los impactos, y obviamente eso es clave. En estos meses, iniciando en marzo del 2020, que hemos empezado a hacer la distribución gratuita, un dato interesante, y creo que es importante para mostrarlo y visibilizarlo y comentarlo. Las enfermedades diarreicas agudas en los 28 distritos, en las zonas en donde estamos haciendo distribución gratuita, han disminuido 50%. Ese dato es fáctico, duro, verificado por la Universidad Cayetano Heredia, por el Instituto del Niño, por especialistas, y eso quiere decir que si bien tendremos, o muchos tenemos que lamentar la pérdida de amigos, parientes por el COVID, hemos salvado la vida de miles de niños, ¿no?, que no llegarán o no se morirán a lo largo de estos meses que hemos hecho ese reparto gratuito. Y creo que ese tipo de evidencias son las que debemos lanzar, porque ese es un costo evitado en salud, y mejorar la eficiencia de cómo ejecutamos nuestros proyectos, porque esa es la garantía de que las obras y el empleo sigue mejorándose y va en esa ruta. Y por supuesto, y para terminar, para hacer eso necesitas la casa sana. Si seguiríamos en rojo en Sedapal como hace algunos años, sería imposible lanzar un paquete importante de proyectos, bancarlos y licitarlos. Pero creo que ese es parte del aprendizaje y de las cosas que hay que seguir impulsando. Gracias. Gracias, Francisco. Realmente excelentes las tres presentaciones del sector público, ¿no? Con medidas en lo global y en lo estratégico, y en Sedapal específicamente con estas medidas que están tomando para hacer Sedapal un ente más eficiente, ¿no? Y dándonos una idea de todo el impacto que tiene en la reducción de duración de proyectos, y sobre todo la mirada que vamos a tocar en la siguiente pregunta del tema de la infraestructura natural. Ahora sí nos toca tener tres panelistas del sector privado, que es muy interesante, ¿no? Porque el sector privado debe formar parte de este gran esfuerzo de cierre de brechas, pero también son grandes desafíos que el sector privado tiene, ¿no?, en la participación como parte de una sociedad. Y para ello queríamos tener los comentarios primero de María Luisa Ángeles Grandes, que es la gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Bacus. Adelante, María Luisa. Muchas gracias, antes que nada, muchas gracias, ha sido un gusto poder estar junto a ustedes. Bueno, nosotros como compañía, bueno, en realidad todos, ¿no?, nos hemos dado cuenta que la pandemia pues pintó de cuerpo entero muchas carencias que se tienen en diferentes sectores del país, específicamente los más vulnerables. Y también específicamente también en el acceso a servicios básicos. Uno de estos es el agua. Nosotros como compañía buscamos rápidamente ser parte de la solución durante la pandemia. Nosotros como Bacus tenemos muy inserto dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad el cuidado del recurso hídrico, y con esto buscamos nosotros también poder seguir siendo sostenibles y poder también lograr que al 2025 podamos tener o a poder ayudar a que el 100% de nuestras comunidades que presentan estrés hídrico puedan tener mejor disponibilidad y calidad de agua. Entonces, durante la pandemia lo primero que hicimos fue buscar la manera en cómo poder adaptar nuestras líneas de producción para poder producir agua que pueda ser destinada a diferentes grupos vulnerables. Dentro de esto estaba tanto las Fuerzas Armadas como el sector salud. Por otro lado, también continuamos con hacer más eficientes nuestros procesos internamente,
de tal manera que podamos seguir reduciendo el uso del agua. Esto también nos lleva a poder buscar la manera de cómo reutilizar el agua que queda para la descarga. Entonces tenemos plantas de tratamiento con altos estándares de calidad, y esta agua que nosotros, se puede decir, tratamos y que termina siendo de muy buena calidad, la donamos a diferentes municipalidades que están alrededor de nuestras plantas. Tanto por ejemplo, el caso de ATA y también en el caso de Serpar, en el caso de Lima, y también se está trabajando lo mismo en el caso de Motupe, en el caso de Arequipa y de Cusco. Esto también es acompañado con durante la pandemia también pudimos atender solicitudes de las municipalidades que están alrededor de nuestra planta, y gracias al permiso que nos dio la Autoridad Nacional del Agua, poder llenar camiones cisterna durante la pandemia para que estos puedan llegar a poblaciones vulnerables. Entonces, el agua que nosotros extraíamos no solamente servía para producir nuestros productos, sino también atender estas necesidades básicas y rápidas, que en realidad ahí nos dimos cuenta que el poder hace la fuerza, ¿no? El poder de la unión hace la fuerza. Pero no solamente esta mejora de eficiencia interna va a poder causar beneficios a toda la sociedad, ¿no? Nosotros también buscamos que nuestras comunidades tengan mejor acceso a servicios de agua, y también a una mejor calidad de agua, y es por eso que nosotros somos parte del proyecto de Amunas, que es promovido por Acuafondo. Estamos en esta apuesta desde hace muchos años, y queremos seguir siendo parte de esta gran apuesta. Y lo que sí creemos nosotros como compañía es que cuanto haya una mejor red de stakeholders alrededor de la discusión sobre la falta de acceso a recursos hídricos, pues va a ser mejor, porque vamos a poder tener una solución desde diferentes frentes y con un mejor impacto en la sociedad. Entonces, sí creemos que, al final, vuelvo a repetir, que el poder de la unión sí llega a tener impacto en la sociedad, y esto lo hemos podido demostrar con diferentes iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Ahora sí pasamos la palabra a Massimiliano Calamea, gerente de sostenibilidad de Enel. Adelante, Massimiliano. Muchas gracias, César, y muchas gracias a Acuafondo por la invitación y por la oportunidad de presentar el punto de vista de Enel. La primera cosa que quiero decir sobre la Enel es que somos una empresa que tiene el propósito no solo de maximizar los resultados financieros, pero tener también un impacto positivo en la sociedad. Y en este marco estamos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, incluido el 6, que sabemos que es lo que impacta el sector del agua. Pero quiero enfatizar, retomando la palabra del viceministro, o sea, el tema del cambio climático, porque es otro tema fundamental, porque si no luchamos contra el cambio climático, la escasez de agua va a aumentar. Y sí, obviamente, como empresa del sector eléctrico, estamos comprometidos para ser una empresa sin emisiones de dióxido de carbono al 2050. Yendo al punto fundamental de tu pregunta, o sea, el rol del agua en la reactivación económica es esencial, y doy el punto de vista de mi sector, el sector eléctrico, es esencial porque en un país en desarrollo como Perú, el crecimiento del Producto Nacional Bruto está directamente relacionado a los consumos eléctricos. El 50% de la electricidad en este país es generada a través del agua. Agua que, cabe destacar, se utiliza pero no se consuma. Y en este marco, como Grupo Enel, estamos comprometidos al uso responsable del recurso hídrico. Y tenemos un objetivo, es un pilar estratégico de nuestra política medioambiental de reducción del 65% al 2030 del utilizo del agua para la generación eléctrica. Pasaremos de 45 litros para cada kilowatt-hora generado a 15 litros para kilowatt-hora generado, y ya tenemos buenos resultados previos ya en este año. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de innovación. Utilizamos un concepto en Enel que es el concepto de innovabilidad. O sea, la innovación es la herramienta fundamental para alcanzar el fin de ser sostenible. Yo os cuento solo de 2 proyectos que hacemos
en el país que demuestran este compromiso con la innovación y la sostenibilidad. Uno, tenemos la planta solar más grande del país, la planta Rubia en Moquegua. Limpiar los paneles es algo que generalmente necesita mucha agua. Hemos hecho un proyecto, tenemos un proceso de limpieza en seco de los paneles que nos permite ahorrar cada año 1.700.000 metros cúbicos de agua. Agua que utilizamos también por la generación térmica. He hecho el ejemplo de una planta renovable. Y otro proyecto que tenemos en nuestra central térmica de Ventanilla para el resfriamiento, o sea, un proyecto que se llama WAVE, que nos permite ahorrar 250.000 metros cúbicos de agua cada año. O sea, con esta actividad de innovación seguimos trabajando para contribuir, tener un impacto positivo en la sociedad y contribuir al crecimiento económico del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Maximiliano. Y ahora pasamos a los comentarios de Javier León, que es el gerente de Asuntos Corporativos de Nestlé Perú y Bolivia. Adelante, Javier. ¿No se escucha? Sí. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Muchas gracias, César. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. A la pregunta de cuáles serían las acciones más urgentes para visibilizar el rol clave del agua en la reactivación económica desde nuestro punto de vista, y se ha mencionado en las presentaciones anteriores, creo que es entender mejor la problemática, ¿no? En tema tan crítico como el acceso al agua potable, tanto en personas como en empresas, ¿no? Hay que realizar mejores monitoreos, mejores estudios, ¿no? Como mencionaba Francisco Núñez de Sedapal, para entender mejor esa problemática. Un ejemplo de algo que trabajamos el año pasado desde Nestlé en colaboración con Aquafondo y con la Embajada Suiza fue justamente un estudio que se llamó Crisis de agua, una amenaza silenciosa para el desarrollo económico, ¿no? Y este estudio lo que demostró es que la escasez de agua no solamente es un problema socioambiental, sino es justamente un problema económico, ¿no? Mientras hay un menor abastecimiento del recurso hídrico, ¿no? O que no alcance la demanda, habrán pues más limitaciones para las industrias. Y les hablo desde un ámbito empresarial, ¿no? La escasez de agua afecta principalmente a los sectores de manufactura y de servicios, ¿no? Que dependemos en su totalidad para las operaciones. Imagínense en nuestro caso, sin el recurso hídrico no podríamos fabricar ni un solo chocolate, ¿no? O en el caso de Bacus también. Entonces, en el caso de las empresas de manufactura, fabricantes como nosotros, el riesgo de la escasez se evidencia en dos puntos muy, muy claves, ¿no? El nivel de dependencia que tenemos del uso del agua, además, entendiendo un contexto como el de Lima, donde nosotros operamos, sobre todo, ¿no? Y el valor económico agregado generalmente a partir de esto. Entonces, aquí hay que, por eso les digo, entender mucho mejor la problemática. Lima concentra gran parte del PBI, gran parte de la población del país. Sin embargo, tenemos los niveles más bajos de acceso a agua, ¿no? Creo que la ecuación no es muy complicada y aquí lo que tenemos que hacer es partir y actuar, ¿no es cierto?, de data que nos gatille acción. Muchas gracias, Javier. Excelente tus comentarios. Hemos tenido también tres presentaciones del sector privado, donde hay mucho tema de indicadores y compromisos, ¿no? Con ser empresas hídricamente más sostenibles y ayudar en ese esfuerzo a los stakeholders y con logros tangibles. Ahora me toca presentar esa mirada internacional que es importante tenerla, ¿no? La del socio internacional. Y en este caso tenemos al Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Que ayuda al Perú en proyectos, en iniciativas, ideas. Y le doy la palabra a Tania Páez para que nos haga un comentario, ¿no? Sobre qué es lo que opina ella sobre estas acciones urgentes para visibilizar el rol clave del agua en la reactivación económica del país. Tania, adelante. Buenos días. Acompañan. Bueno, por ser la última presentando, hay temas que quiero reforzar que ya han sido planteados por los colegas. Me gustaría centrarme en dos temáticas, y como se dijo anteriormente, y lo vemos no solo en el Perú, sino también en el resto de América Latina, cómo la pandemia evidenció la importancia en el acceso al agua, ¿verdad? Al agua potable, a una fuente de agua segura. Y la brecha en acceso a agua que todavía el Perú tiene
provocó, como también lo mencionaron anteriormente, un impacto negativo, ¿verdad?, sobre la economía del país. Y hay dos ejemplos que yo considero son bien contundentes sobre esta situación. Uno es la situación de los centros educativos, una barrera grande para que los colegios en Perú no reanuden su vuelta presencial, como está pasando en el resto de los países, es porque lamentablemente muchos de ellos no tienen un acceso seguro a agua, ¿verdad? Y lo mismo, mi colega de salud, lo trabajamos en coordinación, me plantea la falta de acceso a agua en centros de salud, sobre todo en zonas del interior del país. Entonces, cuando pensamos en reactivación económica, debemos tener presente que la brecha que hay en acceso hay que cerrarla en un corto plazo, hay que cerrarla rápidamente, y lo que planteaba Francisco, pensar estrategias para que proyectos no lleven 10.4 años en promedio, como mencionaba, sino que debemos trabajar, y desde el banco, sin duda, el país cuenta con nuestro apoyo para poder cumplir esa meta de cierre de brecha. Por un lado eso. Por otro lado, también me gustaría ver la mirada del agua como amenaza, ¿no?, vista desde el punto desde el cambio climático. Desde el banco venimos trabajando con el país en cómo afrontar la amenaza de inundaciones por los efectos del cambio climático, y cómo conectar esto con soluciones basadas en la naturaleza, justamente para mitigar los desastres naturales que se provocan por estas situaciones. En particular, comentar que desde el banco desarrollamos un plan estratégico de drenaje pluvial urbano, justamente para mejorar la resiliencia de las ciudades frente a eventos de lluvia. Y como decía, las soluciones basadas en la naturaleza cumplen un rol fundamental. ¿Y por qué está relacionado? Porque esta deficiencia de infraestructura tiene un impacto en la actividad económica de las ciudades muy fuerte. Tenemos el caso, por ejemplo, de Cusco, que lo estamos trabajando, que está medido el efecto que tiene sobre la actividad turística por no estar dotada la ciudad de un sistema de drenaje adecuado. Entonces, este es un tema que también hay que trabajarlo. Los desastres naturales no paran, no dejan si hay pandemia o no. Entonces, realmente son temas que tienen que estar en la agenda, y como digo, desde el banco estamos muy comprometidos de seguir apoyando al país para poder prepararse ante estos eventos. Dejo por aquí y quedo dispuesta para las siguientes preguntas. Sí, gracias, Tania. Sí, y ahora me gustaría tomar la afección al siguiente tema, ¿no? ¿Cuáles serían los principales retos y oportunidades que enfrenta el sector público y el sector privado, ¿no?, para dos temas críticos que han sido tocados acá, ¿no?, que es el desarrollo de proyectos de infraestructura natural? Es parte de las recomendaciones inclusive de la OECD en este proceso de gobernanza de iniciativa del agua que se culminó este año, y la economía circular, ¿no?, para avanzar en todo lo que es el tema de la seguridad hídrica. Y solo breves comentarios, y volvería de nuevo al sector público, y le doy la palabra a Iván Lucic, de la SUNASIBAN, tus reflexiones sobre estos temas de infraestructura natural y economía circular. Bien, gracias, César. Sí, bueno, queda claro entonces la importancia que tiene el agua, y de hecho el monitoreo, su medición y la internalización de la escasez en el proceso de toma de decisiones para que realmente podamos cambiar la conducta, adaptarnos al cambio climático y hacer un uso racional y equitativo, sobre todo, del agua. Esto es lo fundamental para que lo demás funcione y se pueda implementar, ¿no? Porque, claro, a tu pregunta de cuáles serían los principales retos, bueno, yo tengo algunos, pero siempre quiero que esto se enfoque desde una perspectiva en que ya los agentes económicos están tomando decisiones internalizando el problema, ¿no? Por ejemplo,
Es necesario fortalecer los consejos de recursos hídricos, ¿no? Con autonomía técnica y financiera, que los planes de gestión de recursos hídricos puedan actualizarse bajo un enfoque territorial y ecosistémico, que promueva la multisectorialidad, porque el agua hay que abordarla desde esa perspectiva, ¿no? Y que sean vinculantes. Otra medida, y es un reto creo fundamental, es que del presupuesto público del sector vivienda y también del subsector de riego se pueda destinar el 1% para monitorear la hidrología y ejecutar proyectos de conservación y restauración de las fuentes, que utilizan las empresas de agua, los regantes y las hidroeléctricas, porque no es racional construir represas o construir plantas potabilizadoras cuando no se tiene garantizada la disponibilidad del recurso hídrico. O sea, el proyecto Marca 2, obras de cabecera, hace 15 años tenía 5 metros cúbicos. Hoy día tiene la mitad y cuesta el doble. Entonces, estas cuestiones son importantes para, como lo dijo Francisco, no construir proyectos por construir proyectos, sino generar gobernanza. Respecto al tema de financiamiento, yo creo que es importante estructurar un esquema de financiamiento donde las intervenciones multisectoriales para financiar los proyectos de conservación y restauración combinen los recursos ordinarios a través de los programas nacionales, por ejemplo, el programa de Cierro Azul, para restaurar infraestructura, y las tarifas de uso sectoriales, sea en agua, sea hidroeléctrica, sea riego, para financiar la operación y mantenimiento de estas infraestructuras, porque las infraestructuras naturales también tienen que ser mantenidas. O sea, no se trata de hacer una reforestación y no hacer un manejo de ellas, ¿no? Ahora, un aspecto que sí me parece urgente es implementar un programa intensivo de formación de capacidades técnicas para formular, para evaluar y también para ejecutar proyectos de infraestructura natural. Porque lo que estamos observando a nivel nacional es que si bien tenemos 15 proyectos de restauración de ecosistemas en el ámbito de las empresas prestadoras, este número podría multiplicarse por 5 o por 6 si es que contamos con las capacidades técnicas para evaluar y para ejecutar estos procedimientos, ¿no? Bueno, ya hay cuestiones muy operativas que tienen que ver con estas relaciones comunitarias de las empresas de agua y cómo lograr que se puedan establecer contratos entre los operadores y las comunidades campesinas y nativas que conservan los recursos. Bueno, desde la perspectiva de siempre internalizar esta escasez, es importante actualizar los cargos de acceso al agua y también actualizar los cargos por vertimiento a las aguas, el vertimiento de las aguas residuales, ¿no? Pero también considerando descuentos, o sea, un sistema de incentivos que esté enfocado al reuso y a la reducción del consumo, ¿no? Que todavía, digamos, como país nos falta, ¿no? Promocionar más los incentivos. Bueno, ya cuestiones mucho más operativas y que tiene que ver con el aporte obligatorio, ¿no? En todas las tarifas de uso sectoriales de la retribución por los servicios ecosistémicos, promover la comercialización de aguas residuales para el reuso. O sea, acá se necesita mucho más promoción al reuso también. Y bueno, ya cuando esto funcione, pensar ya un esquema de derechos de extracción, uso y que puedan ser temporalmente transables bajo determinadas contingencias y que tienen que ver con la adaptación al cambio climático. Bueno, eso sería. Gracias, Iván. Viceministro, ¿qué comentarios tiene sobre retos y oportunidades para la infraestructura natural y la economía circular? Adelante. Gracias, César. Creo que varios de los retos y oportunidades vinculadas con esta cuestión han sido señaladas en las intervenciones anteriores, ¿no? Pero quiero destacar algunas, ¿no? En primer lugar, yo creo que es importante aprovechar un contexto de mayor sostenibilidad vinculada con el impulso de la economía circular en el país.
Este contexto está marcado por los siguientes elementos. Uno, la instalación de la Plataforma Peruana por la Economía Circular, apenas hace una semana, instancia público-privada, y que están ahí ministerios, gremios empresariales, empresas, academia, organizaciones sociales, etcétera, y es una plataforma abierta. La Unión Europea ha pedido solicitar también y se ha decidido su incorporación. Esto está de la mano con una visión y acción comunes vinculadas a economía circular y acordadas entre las partes. Ligado con eso está el otro elemento que tiene que ver con las hojas de ruta de economía circular. En ellas, y no solamente en la que uno podría entender mucho más cercana, la hoja de ruta de economía circular, sectorial, vinculada al sector agrícola, sino también en la industria manufacturera y en otras que están en proceso, está incluido aspectos vinculados a generar incentivos de diversa naturaleza, tributarios entre otros, para el impulso de lo que es infraestructura natural. Proyectos de inversión que integren, prioricen aspectos de infraestructura natural, públicos y privados, además, ¿no? El otro elemento es el elemento importante del contexto, tiene que ver con los acuerdos de producción limpia, que se han venido suscribiendo desde hace ya un tiempo, y que no solamente están suscritos, sino además ya con medición de resultados. Hace unas pocas semanas, ¿no es cierto?, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente reconoció los resultados obtenidos por ejemplo, veo a María Luisa de Bacus, quiero destacar, fue Bacus la primera empresa que recibió reconocimiento por el cumplimiento de estos acuerdos de producción limpia, y que hace poco tuvimos también una reunión con la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, en donde mostró también los resultados favorables de la aplicación de la economía circular en el sector industrial, y que son relevantes. Se optimiza el uso de recursos, ¿no?, anchoveta para la producción de harina, se optimiza el uso del agua, etcétera, etcétera. Una serie de aspectos que no solamente vinculados al manejo de los residuos. Estos acuerdos de producción limpia están en marcha y que constituyen una oportunidad. Quiero añadir un elemento, dos elementos, rápidamente. Uno, la brecha que tenemos importante en saneamiento en general, ¿no es cierto?, que es más o menos 50.000 millones de soles. Fundamental de atender, y como bien señaló Francisco, que sean proyectos de calidad, porque uno de los factores importantes de la no atención de la brecha es de que lamentablemente los proyectos de inversión se traban por diversas cuestiones, y que en particular por la pésima calidad del diseño, y que están trabados, no pasan a la operación por ser trabados, ¿no? Están ahí detenidos por esas. Y desde la gestión ambiental lo que se busca es mejorar esa calidad de inversión. Desde la gestión ambiental lo que se busca es contribuir al mejor diseño, mejor operación, y que en esa línea lo que buscamos entonces es de que en los proyectos de inversión, en las guías y orientaciones que desde el Ministerio del Ambiente estamos haciendo, así como también con el Ministerio de Economía y Finanzas, se introduzca con más fuerza los lineamientos para efectos de que la infraestructura natural sea un aspecto que las unidades formuladoras en los proyectos de inversión en los diversos niveles de gobierno puedan efectivamente integrarlo, y que desde quienes revisan y aprueban los proyectos tengan claros los criterios, y que en consecuencia esto fluya y se expanda, porque las experiencias positivas están, y esto requerimos que se escale. Ligado con eso, como todo está integrado, efectivamente, y viendo a Tania, además con quien desarrollamos unos proyectos del Programa Nacional de Gestión de Residuos, ¿no? Hace poco cerramos un botadero de residuos en Tingo María. ¿Qué cosa contaminaba ese botadero? Durante 60 años se ha venido contaminando el río Guayabo. Y así hay varios botaderos. Y lo mismo ocurre en el río Rímac, dicho sea de paso. Por eso me refiero al tema del enfoque de derechos, en donde es fundamental que en esta relación entre infraestructura natural y
economía circular no sean conceptos lejanos, ¿no? Teóricos, sino que están aterrizados en los diversos niveles. Y aquí, claramente, una inversión de, ¿cuánto fue? Más o menos una infraestructura transitoria, pero resuelve este tema mientras se desarrolla el proyecto general, 3 millones de soles. La gente, no se imagina la felicidad de la gente al ver que su río, en donde además era la fiesta de San Juan, quienes saben de la Amazonía, es la fiesta principal en la Amazonía, ahí mismo algún sabio hace 50 años decidió instalar el botadero. Y esa basura afectada a ¿qué cosa? La calidad del río. Y que va hacia Huánuco, y Huánuco hace lo mismo. ¿No? Entonces necesitamos limpiar los ríos. No va a haber esfuerzo de infraestructura natural, etcétera, si es que no limpiamos las fuentes de agua y no hacemos más proyectos como el de los Amumas que mencionó María Luisa, donde distinguimos, nosotros hemos dado una distinción, reconocimiento especial a Gregorio Ríos por ser el actor de décadas en esta materia, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay efectivamente un contexto importante, César, que debemos seguir impulsando bajo ese enfoque de visión común, de acción común. La economía circular es un buen enfoque para desarrollar esta experiencia y que obviamente va más allá de la cuestión ambiental, es cambiar sistémicamente el modelo de negocios, que nos permite efectivamente optimizar el conjunto de los procesos y reduciendo así, por cierto, una presión negativa en el ambiente y en la salud. Gracias, César. Muchas gracias, Mariano. Ahora paso así las palabras a Francisco. Francisco, ¿qué vienes haciendo en ambos temas? Tú que lideras CEDAPAL. A ver, hay dos vertientes. Una primera es la legal, que tiene que ver con generar un aparato más amplio de instrumentos legales. Lo conversábamos con Iván la vez pasada, hay que ampliarle las características y el tema de servicios ecosistémicos, o sea, la normatividad. También debemos permitir que instituciones como CEDAPAL puedan trabajar directamente sistemas de obras por impuestos para actuar directamente con aquellas empresas mineras que quieran hacer trasvases importantes hacia la cuenca del Pacífico. Tenemos que habilitar la posibilidad, pero estrictamente, porque hoy justamente esta capacidad no puede hacer CEDAPAL de trabajar bajo modelos con núcleos ejecutores, y por supuesto las comunidades altoandinas, este es un modelo que ya conocen y trabajan hace N años, y obviamente estamos también a puertas nuevamente de mover un sistema de agua en bloque que permita hacer fast track a inversiones puntuales, básicamente para entrar a temas de desalinización o de tratamiento de aguas residuales con soluciones puntuales para poblaciones específicas. Y me refiero a los extremos de Lima. Ancón, cuando hablo de Lima es Pucusana, Ancón es el ámbito de influencia de CEDAPAL, ¿no? Ancón, Pachacamac, Lurín, que es mucho más fácil que conducir el agua desde la Tarjea o desde Huachipa que poner soluciones puntuales en esas poblaciones. Y en lo que respecta a economía circular, creo que debe haber un mandato específico y una política específica desde el sector de promover este tipo de iniciativas, no solo en CEDAPAL, sino en todo el sistema de empresas de agua y saneamiento. ¿Dónde están las mayores oportunidades? Creo que la gran oportunidad está en los diseños y los nuevos proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales, estas bien manejadas y con costos menores que no duplican la inversión, o sea, es un costo razonable, puedes introducirle autosuficiencia energética. Creo que ese es uno de los grandes temas. Hay un ejemplo, habrá que mirarlo, demoró mucho en afinarse, por eso creo que hay que mirarlo con cuidado, que es la planta San Jerónimo del Cusco, ¿no? Es autosuficiente energéticamente, esa PETAR hoy se autoabastece de energía eléctrica, producto de la emisión de gases de metano y la transformación de estos en energía eléctrica. Y lo otro que creo que hay que ver es que en muchos de los casos hay subproductos que se generan en los sistemas de agua y desagüe. Por ejemplo, en Huachipa,
en la planta de Huachipa, es muy fácil utilizar esos lodos. Hablo de lodos de agua potable, no hablo nada de aguas residuales, por ejemplo, para la industria de ladrillos. Y eso es un efecto importante y allí se producen, creo que 8.000 toneladas al año, que simplemente por las cuales hoy Sedapal paga más de 1 millón de soles por evacuarlos y disponerlos en un vertedero. Si lográramos vender eso, aunque sea a precio simbólico, no es tanto la utilidad, sino es el ahorro que generas producto de promover esas prácticas de economía circular. Este es todo un campo y creo que lo que hay que hacer es generar buenas prácticas para luego expandirlas a toda la industria de agua y saneamiento. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Y ahora vamos a tener las recomendaciones del sector privado. María Luisa, adelante. ¿Cuáles son tus comentarios al respecto? Bueno, nosotros actualmente venimos trabajando en un proyecto bien interesante que es el de Amunas, como dije hace un ratito, junto con Acuafondo, y hasta ahora se han recuperado más de 14 kilómetros de Amunas en la zona de la cuenca del Chirilú. Esto está ubicado específicamente en San Pedro de Casta. Es un proyecto bien conocido por varios de las personas que justo nos acompañan en este panel. Y con esto se está generando mucho impacto en la comunidad, tanto cercana como también en la cuenca. Este proyecto es un proyecto que busca recuperar esta infraestructura ancestral por la cual se busca fomentar tanto la siembra y cosecha de agua, y con esto poder recuperar una cantidad de más de 1 millón de metros cúbicos de agua anuales, lo cual permitirá abastecer a más de 22.000 personas. Este tipo de iniciativas de infraestructura natural, pues, buscan que diferentes actores, tanto públicos como privados, puedan juntarse para poder generar un impacto en la sociedad. Este tipo de proyectos también buscan muchas veces financiamiento de diferentes fondos, no solamente de empresas, muchas empresas como el caso de Bacus, Nestlé también ha estado en este espacio, CBC hace poquito, y con otros fondos internacionales, pues busca poder probar este tipo de iniciativas y así poder mejorar la disponibilidad hídrica dentro de cada una de las cuencas. Sí creemos que el hecho de que existan mayores facilidades e incentivos para poder generar más de estos proyectos va a ser súper importante, sobre todo cuando se crean estas mesas de diálogo, estas mesas de brainstorming o mesas de búsqueda de soluciones ante un problema específico en la cuenca, va a ser súper importante. Siempre valoramos mucho estos espacios porque se dan a conocer cuáles son las necesidades del sector. Es importante que también mencionaron hace poquito es el tema de las obras por impuesto. Las obras por impuesto también generan impacto de tal manera que se puedan ir acortando las brechas en el sector, pero sí creemos que deberían haber mayor cantidad de incentivos para que una empresa pueda sentirse interesada y pueda sentir un mayor respaldo, de tal manera que pueda tomar los riesgos que genera o que están implícitos en este tipo de proyectos. Otro tema importante también es el incentivo a las buenas prácticas. Por ejemplo, el certificado azul creemos que es un programa importante en el cual se pueda dar a conocer las buenas prácticas de algunas empresas y de así poder de tal manera llamar a la mejor gestión de recursos hídricos dentro de la empresa, y también un llamado a poder generar proyectos de valor compartido. Y por otro lado, y no menos importante, es poder también, como hace un momento comentaban, el tema de poder gestionar y poder monitorear la cantidad de agua que existe en las cuencas. Y también, por otro lado, poder identificar cuáles son los sectores que tienen una mejor gestión de recursos hídricos y las que no. Y justamente dentro de este último grupo podría estar el sector informal.
que muchas veces, que en realidad, en general, no van a cumplir buenas prácticas, no se va a poder generar, no se van a poder aplicar herramientas de gestión o monitoreo si es que no están dentro del sistema formal, ¿no? Entonces, sí creemos que es importante también considerarlos al momento de hacer el mapeo, para poder tener mejores soluciones y en realidad una solución integral al programa. Así, muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Maximiliano, ¿cuáles serían tus reflexiones al respecto? Adelante. Muchas gracias, César. Yo para empezar, antes de pedir al público cómo nos podría apoyar, quiero subrayar lo que podemos hacer en autonomía y pasaros un concepto, que es el concepto de creación de valor compartido. O sea, en la empresa somos personas de buen corazón, pero muchas actividades se hacen también, como decía antes, o sea, encaja con tener un impacto positivo en la sociedad y maximizar los resultados financieros. Lo hacemos también porque tienen valor en los dos lados. Y la obra del agua es un súper buen ejemplo, en mi opinión. El caso que he mencionado antes de la central térmica de Ventanilla, o sea, es una inversión que nos ha costado mucho a nivel intelectual, de $50,000 que permite ahorros de 100,000 anuales. Retomo el concepto que ha subrayado también Iván en su intervención, de cuánto se puede crear un círculo virtuoso. Dicho esto, obviamente, o sea, las sinergias entre público y privado son esenciales. O sea, como decía Fernando al inicio del evento, o sea, desafíos globales necesitan la contribución de todos. Estamos disponibles a contribuir a crear estas sinergias, y aún más importante es crear sinergias entre los varios sectores. Hablamos de economía circular, que es un concepto, o sea, macro, que es otro eje estratégico de nuestra actividad, que tiene que ser incluido en cada actividad que hacemos. Pero hablando del contexto del privado, queremos crear la que se define la simbiosis industrial, o sea, encontrar tecnologías que permitan un utilizo infinito del recurso hídrico, circular, o sea, de manera que una empresa puede usar el agua que el otro utiliza para la descarga. Y, ¿sabéis? Nosotros como ENES hace poco que estamos... ¿Se cortó? Sí, bueno, pasamos ahora, disculpen el tema del internet, a veces nos juega mal las pasadas. Pasamos a los comentarios de Javier León, de Nestlé. Adelante, Javier. Gracias, César. Mira, yo creo que los principales retos y oportunidades que tenemos para desarrollar su proyecto de infraestructura natural o economía circular es la articulación, ¿no? El poder de la articulación público-privada, lo hemos visto en otros sectores, y como lo mencionaba Fernando García en su introducción, es alucinante. Lo que podemos lograr hacer si nos ponemos a la misma mesa, si tenemos los mismos objetivos, es fundamental, ¿no? Pero para eso hay que seguir trabajando en reforzar la institucionalidad y la sostenibilidad, ¿no es cierto?, en ambos lados, ¿no? En las autoridades nacionales, locales, en los diversos organismos públicos, ¿no? No es fácil construir con una mirada de largo plazo, con una mirada de creación de valor compartido, si la mesa está cambiando constantemente, ¿no? Entonces creo que eso es importante, como una oportunidad, ¿no? Y esto pues nos lleva al siguiente punto, que es cómo podemos seguir generando conciencia, cómo es que podemos seguir poniendo el tema del recurso hídrico en la agenda, ¿no? Y volviéndolo relevante, con campañas de comunicación, con campañas de motivación, trayendo a más empresas para que sean hídricamente responsables, ¿no es cierto? Y creo que para esto los conceptos de economía circular, los conceptos de infraestructura natural son muy potentes, ¿no? Pero lo principal es poder seguir trabajando y reforzando la articulación público-privada. Básicamente, muchísimas gracias, Javier. Y justamente en ese espíritu es que muchos de ustedes pertenecen al 2030 Water Resources Group, donde trabajamos esos temas de manera estratégica. Tania, ¿cuáles son tus reflexiones al respecto como representante de la cooperación internacional en este panel? Sí, claro. Nuevamente, muchos conceptos se han ya presentado por mis colegas. Entonces, primero mencionar que las
las llamadas soluciones basadas en la naturaleza o infraestructura verde también, sostenible, resistente y resiliente, constituyen una oportunidad de innovación que debe ser potenciada por todas las estrategias de seguridad hídrica, ¿no? Pensando desde el tema hídrico. Entonces, como tú hacías la pregunta, primero, ¿qué desafíos tenemos y que hay que trabajarlos para poder avanzar en este tema? Y sobre todo en la implementación de soluciones basadas en naturalezas y economía circular. Y acá también me voy a permitir no solo hablar de Perú, sino cosas que hemos visto en la región, en América Latina, y que también podrían ser sin duda aplicables aquí en Perú. Un tema es la falta de arreglos institucionales, ¿no? Que se adapten a estas nuevas intervenciones. ¿Sí? Si no tenemos los arreglos correctos, es difícil poder avanzar y promover este tipo de intervenciones, como por ejemplo de economía circular. Hemos visto en muchos países que hay normativas obsoletas, por ejemplo, de vertido de los líquidos residuales, y esto se contrapone con el concepto de economía circular. También lo que hay y que se necesita trabajar es falta de madurez de la ciencia y la comunidad científica para llegar a un nivel práctico y que pueda ser utilizados estos conceptos. Otro tema es, sobre todo en las soluciones basadas en la naturaleza, es el time lag, ¿no? El tiempo que se necesita para recuperar la inversión en infraestructura verde versus la infraestructura tradicional. Y entonces eso también muchas veces hace descartar este tipo de soluciones. Otro tema que hemos encontrado, un desafío, es la falta de conciencia y compra social de estas soluciones, sobre todo cuando hablamos en términos de retorno de las inversiones. Hay limitación en la oferta técnica en el área, sobre todo en la ingeniería y en la construcción. Hay una inmadurez en el mercado que no nos permite tener una oferta buena para ejecutar este tipo de proyectos. Y por último, que no es menos importante, es la inmadurez en el estudio del costo-beneficio, ¿no? La relación físico-socioeconómica, y entonces que nos apoye, que permita, digamos, apoyar la inversión en este tipo de soluciones. Todos estos desafíos los podemos transformar, ¿verdad?, en oportunidades si los trabajamos. Por ejemplo, pensar en el tema del cambio climático y la planificación multisectorial, ¿no? Cómo incorporar específicamente la demanda hídrica integrada para diversos usos, y pensando también en cómo podemos gestionar efectivamente la seguridad hídrica con esta visión de economía circular y el uso de las soluciones basadas naturales. Lo mismo pensando en el marco institucional. Si trabajamos y adoptamos los espacios de política y de toma de decisiones, esto nos llevaría a poder avanzar en esta dirección. Y por último, cómo acercarnos a la ciencia, cómo acercarnos a los que desarrollan tecnología para que realmente podamos conectarnos y poder contar con su expertise en poder desarrollar soluciones de las que estamos hablando. Entonces, como decía, tenemos otros desafíos, pero podemos transformarlos en oportunidades y poder avanzar con paso firme en la utilización de soluciones basadas en naturaleza y obviamente su relación con la economía circular. Así que por aquí voy dejando. Gracias, César. Muchas gracias, Tania. Maximiliano, te damos un minuto para que termines porque tuviste un problema de conexión. Adelante, Maximiliano. Sí, una disculpa. No sé cuándo cayó la línea, pero quiero solo cerrar con un concepto que va, o sea, además no solo un concepto, pero también un agradecimiento a fondo, porque de nuestra opinión acabamos de entrar en la asociación, nos ofrece la oportunidad de encontrar soluciones juntos a otros actores industriales de este gran desafío. Estamos buscando simbiosis industriales, generar un loop infinito de recursos hídricos, permitiendo que una empresa pueda utilizar el agua de descarga de otra. Sí, quería cerrar con este agradecimiento para incluirnos y nuestra voluntad de crear las sinergias esenciales para encontrar soluciones a este gran reto que tenemos.
Sí, muchas gracias, Maximiliano, y No, realmente gracias a ti. sí, ha sido un panel espectacular, ¿no? Qué interesante es cruzar tanta experiencia de tantos sectores, ¿no? El sector público, el sector privado, en la cooperación internacional, que nos pone una agenda, ¿no? Una agenda interesante, una agenda que gira en torno a la seguridad hídrica, ¿no? Gira en torno a la mirada del valor compartido de las empresas, a estas soluciones basadas en la naturaleza que tienen que incluir al sector privado como actor importante, y ya vemos buenas prácticas en algunas empresas, y la mirada de la economía circular, ¿no? Creo que ha sido un panel muy interesante, agradecemos realmente a todos los panelistas, y a continuación vamos a seguir con el programa, y me parece que me toca presentar al señor Eduardo Segarra, que es el jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Agricultura y Riego, para que nos comparta sus reflexiones sobre la importancia de la gestión sostenible del agua para el desarrollo sostenible. Adelante, señor Segarra. Bueno, agradezco la invitación a participar en este importante evento que discute el rol del agua, un factor natural pero también productivo central en la economía peruana, en el contexto de la necesaria reactivación de nuestra economía, ¿no? Está severamente afectada por los efectos de la pandemia y la crisis internacional. Efectivamente, todo proceso, digamos, de reactivación tiene que tener en cuenta también las restricciones y los potenciales riesgos que tenemos en función del uso de recursos naturales, y el caso particular del agua es importante. Yo quería hacer referencia a un estudio previo que hicimos para Acuafondo, referido sobre todo a la situación y la importancia económica que tiene el agua en el caso de Lima Metropolitana y el Callao. Lima siendo una de las pocas ciudades del mundo ubicada en un desierto, que tiene pues un abastecimiento de agua de fuentes relativamente vulnerables, ¿no? De 3 ríos relativamente pequeños, un acuífero que también tiene pues una serie de limitaciones, una serie de problemas, y sobre todo una ciudad capital donde está ubicada una enorme cantidad de tejido productivo en el país, ¿no? Aproximadamente más del 40% del PBI nacional se genera en Lima, en el tejido productivo, digamos, del espacio urbano, y también en un espacio interurbano o periférico, donde todavía hay espacios verdes, espacios de agricultura que generan alimentos. Es Lima y Callao, son una ciudad, digamos, podríamos llamarla ya única, enfrenta riesgos enormes y vulnerabilidades muy fuertes respecto a cómo gestionamos esa agua, qué seguridad tenemos de tener agua para las próximas décadas, cómo estamos usando esa agua para fines productivos, pero también para fines sociales, para fines de la salud pública, para fines en general de lo que sería la vida en la ciudad, ¿no? Sin agua, Lima pues desaparecería, no tendríamos un espacio posible para poder generar todas las actividades productivas y sociales y culturales. En ese aspecto, entonces, creo que un primer tema central es que las autoridades, tanto nacionales como de la propia ciudad, tomen mucho más conciencia sobre la importancia del agua y la gestión del agua y el futuro del agua en el desarrollo económico y social de la ciudad. Lamentablemente no hay una institucionalidad adecuada para enfrentar estos enormes retos. Un ejemplo concreto es el caso de Sedapal, por ejemplo, que es la empresa proveedora de agua y saneamiento en la ciudad y que, por ejemplo, tiene un fondo para poder invertir en las partes altas y mejorar la dotación de agua y la estabilidad del agua. Es un fondo para financiar proyectos y a través del pago por servicios ecosistémicos. Ese fondo se ha ido acumulando y tiene ya más de 100 millones de soles y sin embargo hasta este momento no se ha podido ejecutar ni un solo proyecto. Ya van varios años que ese fondo se sigue acumulando y Lima sigue sin
haber invertido un centavo en las partes altas para poder mejorar su dotación y su oferta de agua. Ese es un ejemplo de una falla institucional que hay que resolver. En este momento que trabajo en el Ministerio de Agricultura, estamos viendo una fórmula para que SEDAPAL le transfiera al Ministerio la posibilidad de ejecutar estas obras, que parece ser, podría ser una manera de destrabar estos recursos y empezar con estos proyectos que son tan importantes para que Lima empiece a tener mejores condiciones en la producción y en la oferta de agua. Pero aparte también hay que evaluar seriamente la necesidad de algún proyecto importante que aumente de manera sustancial la seguridad hídrica de la ciudad, ¿no? En este momento estamos a niveles relativamente vulnerables. Por decir que si tuviéramos una sequía continua de más de 6 meses, Lima entraría a una crisis económica y social realmente muy grave. Hemos tenido casos en ciudades similares o incluso más grandes, como Sao Paulo, donde una sequía de 3 años llevó a una severa crisis social y económica. También la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, hace poco tuvo también un evento similar, ¿no? Tuvo una sequía que duró, digamos, un tiempo largo y que terminó también con efectos devastadores sobre la economía y la sociedad de esa ciudad. Lima cae perfectamente en las posibilidades de que esto le ocurra, muy, muy cercana al mínimo de reservas que requerimos para poder enfrentar solamente una sequía que dure hasta 3-4 meses, pero si tuviéramos una sequía que dure más que eso, podríamos estar enfrentando este problema de manera dramática. Por eso creo que tenemos que pensar realmente en toda la institucionalidad para la gestión del agua en Lima, que esto tenga realmente un plan serio de inversiones, un plan serio de gestión del agua, promover el uso más eficiente del agua en las empresas, promover el uso más eficiente del agua en las viviendas, y al mismo tiempo tener suficiente dotación de agua para abastecer de manera segura y ampliar el acceso al agua potable y el saneamiento a todavía más de 1 millón de personas que en Lima y Callao no acceden al agua potable. Yo diría que esos son los retos centrales. Creo que la reactivación económica va a requerir poner este tipo de temas en agenda y en los próximos años enfrentar esta y otras crisis con mejor institucionalidad y con mejores instrumentos para resolver la creciente escasez de agua en un contexto de cambio climático y en un contexto de una ciudad en el desierto y una ciudad que requiere efectivamente pensar seriamente su futuro y el futuro del uso del agua para su propio progreso. Muchas gracias. Muy bien. Efectivamente, hemos escuchado a Eduardo Segarra en su exposición y, bueno, de inmediato, nos estamos excediendo un poquito de tiempo, les pido un poco de paciencia, vamos a darle paso a Mariela Sánchez, directora ejecutiva de Aquafondo Perú. Mariela, por favor, para las reflexiones finales, adelante. Gracias, Melissa. Muy buenos días. Muchas gracias a la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, a The Nature Conservancy y el 2030 Water Resource Group por este espacio de exposición y diálogo que nos ha permitido conocer las diferentes miradas sobre el agua con respecto al desarrollo económico sostenible desde los sectores tanto público como privado. No hay duda que el agua se encuentra en el centro del desarrollo sostenible y resulta fundamental para el desarrollo económico, así como social y ambiental. Pues es necesario contar con ecosistemas saludables para la supervivencia humana.
Hoy desde el sector público nos acompañó el viceministro Mariano Castro, desde el Ministerio del Ambiente, el señor Iván Lucís, presidente de SEDAPAL, el señor Francisco Dambler, presidente de SEDAPAL, perdón, Iván, de SUNAS, el señor Eduardo Segarra, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y como hemos podido escuchar, de ellos recojo algunas ideas y afirmaciones básicas. El agua es un recurso finito, se acaba, es limitado. Es un recurso además irreemplazable e indispensable. El agua es un recurso vital para reducir la carga mundial de enfermedades y viene siendo vital durante este proceso sanitario que vivimos, que continuamos viviendo todavía. Es un recurso básico, lo dijo Iván, para educarse con calidad y atender cuestiones de género. Entonces, se reafirma a partir de todo esto, de todas estas intervenciones, que reconocemos el agua como un recurso de vital importancia para todos los sectores. Y desde Acuafondo y en el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, podemos percibir con mucha satisfacción que durante los últimos años el país ha dado un salto en materia de cuidado del agua. Desde el año 2014, justamente a partir del 1% de la tarifa del agua, de la que hablaba anteriormente Eduardo Segarra, las empresas prestadoras de servicios vienen recaudando fondos que comenzaron a ejecutarse durante los últimos años y este año, a través de SEDAPAL, se empezó a ejecutar también con el proyecto de recuperación de bofedales en Milloc, Carampoma, que como mencionó Francisco durante su intervención, esto se da en la parte alta de la cuenca del río Rímac. De esta forma, se ha materializado ya la incorporación de la infraestructura natural como una solución central para enfrentar los riesgos hídricos, pero también la generación de empleo a partir de la ejecución de estos proyectos, que a su vez, como lo mencionó Iván, nos lleva a pensar en implementar inversiones para el mantenimiento de estas infraestructuras naturales recuperadas. Por otro lado, los procesos de sensibilización y la articulación de esfuerzos con el sector privado han dado frutos. Hoy hemos contado con las importantes experiencias de Enel, Bacus y Nestlé, y son cada vez más empresas las que convierten su preocupación en acciones concretas por el agua, entendiendo, por supuesto, que es el agua el elemento clave para el desarrollo de las actividades en sus respectivos sectores. Y sin ninguna duda, como se plantea en la presentación de este evento, la importancia del agua para la economía del país y ancla fundamental para el desarrollo sostenible del Perú. Hemos escuchado que las empresas del sector privado vienen desarrollando proyectos más que actividades puntuales. Vienen transformando sus intervenciones en proyectos sostenibles y además mejorando sus procesos para el uso eficiente del agua, persiguiendo y promoviendo la economía circular. Como nos recordó Javier León y también Eduardo Segarra en sus intervenciones, en un esfuerzo conjunto con información y trabajo coordinado con la Autoridad Nacional del Agua y SEDAPAL y con el financiamiento de la cooperación alemana, suiza y de Nestlé, el año pasado se desarrolló el estudio Crisis de Agua, una amenaza silenciosa para el desarrollo económico. Y a través de este estudio se reveló que tras 2 años continuos sin lluvia, se prevé una caída del 30% de disponibilidad del agua. Y esto a su vez significaría una caída porcentual de aproximadamente el 2% del PBI. Considerando que Lima supera el 50% de la concentración del PBI nacional, esto supondría 102.000 millones de soles en riesgo, que equivalen al 58% del valor productivo en Lima, y más de 1 millón de puestos de trabajo en riesgo potencial. Entonces, estamos hablando de un problema ambiental, económico y también social. Por todo esto, podemos afirmar que la disminución de la disponibilidad de agua es un asunto que nos debe llevar a tomar acción a cada uno de los ciudadanos. Quiero terminar reiterando que el agua es un elemento fundamental para el desarrollo sostenible, indispensable en sus aspectos sociales, económicos y ambientales, y es competencia de cada uno de nosotros el cuidado en los hogares y en los centros de trabajo para nuestras labores y quehaceres diarios,
Como también es un asunto de Estado, ampliar la cobertura y recargar las fuentes de agua, las regulaciones y ejecutar proyectos, así como del sector privado, es de preservar y usar responsablemente el recurso para el beneficio presente y de nuestras futuras generaciones. El cuidado del agua es un trabajo de todos. Muchas gracias. ¿Sí? Muy bien, estamos aquí de vuelta para despedir y cerrar ya este evento tan importante, el agua clave en la reactivación económica del país. Y de acuerdo a los panelistas a los que hemos escuchado esta mañana, lo que tenemos que decir es que el agua, lo que tenemos que concluir es que el agua es de vital importancia para sustentar la vida, que es un recurso fundamental para sustentar la vida y por ende es de vital importancia poner en agenda el agua, en agenda de los gobiernos, en agenda de las empresas privadas, en agenda de las instituciones en general y en agenda de los ciudadanos, en la cabeza de las personas, en el corazón de las personas, el entender que el agua es un recurso finito y es un recurso vital. No mañana, ni pasado, ni el próximo año, sino hoy es el día en que tenemos que empezar a actuar. Todos somos actores para enfrentar los retos de la escasez del agua. Así que tener en cuenta que todos, absolutamente desde nuestras áreas, tenemos algo que aportar desde los distintos sectores, tanto gobiernos, privados, como también ciudadanos. En nombre de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, Aquafondo y el 2030 Water Resource Group, les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por su participación en este evento. Se los había comentado al inicio, si tienen alguna duda, alguna consulta, esta puede ser atendida por interno. Lo que tienen que hacer es escribirnos a el mail fondosdeagua@tnc.org. Se los repito, fondosdeagua@tnc.org. El evento va a estar disponible en las redes sociales de la Alianza, en Facebook, @Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, en Twitter como @fondos_de_agua, en LinkedIn como @fondosdeagua. Los invitamos, por supuesto, a visitar el sitio www.fondosdeagua.org para conocer más información. Muchas gracias nuevamente por ocupar su mañana con un tema de vital importancia como es el agua, clave en la reactivación económica del país. Una situación en la que tenemos que ocuparnos y que tenemos que atender inmediatamente, cada uno asumiendo nuestra responsabilidad. Nuevamente, muchas gracias y buenos días.